Buenas noches con todos y con todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra novena clase y la última de nuestro curso de costos de producción del arándano. Les reitero nuevamente el agradecimiento por su presencia aquí, por su puntualidad, a nombre de Ñengui sobre todo. Entonces, bueno, para nuestra última clase. Vamos a cerrar con broche de oro. Espero que todo el curso haya sido de suma utilidad para ustedes, que hayan podido nutrir sus conocimientos, que hayan podido fortalecer su perfil sobre todo. Y pues bueno, con esta clase que es la última dentro de la malla que nosotros teníamos dentro del diseño de los contenidos, vamos a cerrar el día de hoy. No olviden ir anotando todas sus dudas, sus consultas, sean referentes a la clase o cualquier tema del desarrollo del curso y las vamos a atender al final. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar ya con el contenido de la clase. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Permítanme un ¿No? Perfecto. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Confirma. Listo. Gracias. Bueno, entonces, dentro de nuestra planificación de contenidos, nos encontramos en el módulo 5, ¿no es cierto? Entonces, los temas que revisamos la clase anterior y los que vamos a ver en esta clase se relacionan con la comercialización y la exportación del arándano como tal. Bien, entonces, la clase del día de hoy básicamente es la segunda parte de la comercialización y el mercadeo del arándano. Ahora, nosotros hemos atravesado durante todo el aprendizaje de nuestro curso y hemos podido aprender a, a hacer una planificación correcta de una ingeniería del proceso, a estimar los costos de producción, a hacer una evaluación económica para poder medir la rentabilidad. Y como les había mencionado la clase anterior, la última fase y que también se debe contemplar dentro de este marco de los costos de producción es el tema de la comercialización, porque tener en cuenta mecanismos adecuados o llamativos, efectivos de marketing, de comercialización, va a asegurar que nuestro proyecto sea exitoso y rentable. Entonces, como les decía, incluso si es que nosotros nos vamos solamente al tema del manejo agronómico y si nosotros no planificamos o no, sobre todo, no nos mantenemos en una innovación constante para poder dar a conocer nuestro producto, abrirnos nuevos mercados, asegurarnos otros mercados, también fijar clientes potenciales, fidelizar a otros, pues no vamos a tener el éxito que esperamos y por tanto, pues nuestra inversión no nos va a generar el rédito que nosotros esperábamos, que sobre todo con este tema del enfoque de los costos de producción es nuestro objetivo, ¿no? Generar una rentabilidad alta. Entonces, una vez habíamos visto todo este tema de cómo se dan las variaciones en los mecanismos de la comercialización, de a qué mercados podemos apuntar y todas estas situaciones. La segunda parte de la clase referente a la comercialización, mejor dicho, en esta segunda parte nosotros vamos a hablar acerca de certificaciones y de la logística ya como tal. Entonces, para recapitular un poquito, habíamos visto que la planificación de los mecanismos de comercialización es importante también para gestionar riesgos, optimizar recursos y este último aspecto que ya me hemos visto en la anterior clase, pero quiero que pongamos un poquito de énfasis aquí para que veamos cómo se van ligando las clases, es que sobre todo debemos adaptarnos a las particularidades de los productos agrícolas perecederos. Entonces, el arándano es una fruta que si se comercializa en fresco tiene un alto porcentaje de senescencia, ¿sí? Entonces, en realidad,
no dura mucho y sobre todo si es que no se gestiona una adecuada logística, la cadena de frío, el transporte. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que asegurarnos en mecanismos o sobre todo apuntar a que nuestro producto entre en categorías de mejor rédito, es decir, por la que nos paguen más, ¿bien? Entonces, en la última diapositiva de la clase anterior, nosotros habíamos hablado un poquito del marketing mix, ¿ya? Estas estrategias que nosotros vamos a tomar para posicionar al producto en el mercado, ¿bien? Entonces, aquí estaba el producto, o sea, las características relacionadas a la fruta como tal, el precio, la plaza y la promoción. Entonces, con esa premisa, en esta clase en lo que nos estamos enfocando básicamente, o sea, del marco, como les decía, de la comercialización, nosotros vamos a apuntar como tal al producto. Bien, entonces, dicho esto, ahora sí vamos a hablar de qué son las certificaciones agrícolas. Entonces, como les decía, nosotros podemos priorizar que nuestro producto tenga un distintivo. Normalmente para los productos y los servicios, el hecho de que tengan un distintivo o una característica única les hace bastante relevantes en el mercado. Y por ende, no solamente nosotros nos aseguramos que nos van a pagar un precio justo cuando comercialicemos el producto, sino que también vamos a tener plazas de mercado aseguradas, porque no vamos a tener un producto sustituto. ¿Sí? Entonces, dentro de estas características que nosotros podemos agregarle, habíamos visto en la anterior clase que estaban también el tema de la transformación, el empaque, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Que le dan como tal a la fruta valor agregado. Pero hay otro mecanismo que nosotros podemos utilizar para darle valor, un valor adicional a nuestro producto y que no solamente nos van a beneficiar monetariamente, sino que también tiene otro tipo de beneficios como, por ejemplo, ambientales, sociales, este tipo de cosas. Entonces, como les decía, con con ese antecedente vamos a hablar de las certificaciones agrícolas. Entonces, en nuestro marco de los conocimientos previos, nosotros vamos a hablar de, primero, ¿qué son las certificaciones agrícolas? Entonces, como podemos ver aquí, las certificaciones agrícolas son verificaciones realizadas por organismos independientes que demuestran que los productos agrícolas y sus procesos de producción cumplen con normas específicas de calidad, sostenibilidad, inocuidad o responsabilidad social. Bien, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inocuidad? A que consumir el producto no solamente es beneficioso por las características nutricionales que tenga, por el sabor, sino porque también son seguros para el consumo, no hay trazabilidad, ya vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, y por el tema de la responsabilidad social y la sostenibilidad. Entonces, en el mundo actual, es bastante bien visto, a diferencia de otras épocas u otros siglos, que los productos sean procesados, por ejemplo, sin huella ambiental, que sus empaques sean biodegradables, que estén libres de crueldad animal. Entonces, estas prácticas que por supuesto tienen que estar normadas por un ente regulatorio, que son algunas instituciones, en el caso de Ecuador, como vamos a ver más adelante, va a incrementar el precio de una manera bastante significativa. Entonces, esta es una, como les decía, una herramienta que nosotros podemos adoptar también para que se incremente el precio de venta, en este caso de nuestro producto, sea para consumo en fresco o para el mercado del procesamiento. Ok, entonces, con esa idea de qué son las certificaciones, porque como decíamos, son verificaciones, vamos a ver nosotros cuáles son las certificaciones recomendadas en este caso para el arándano. Ahora, como nosotros hemos estado desarrollando nuestro curso para Ecuador, como primer punto, vamos a hablar de cuáles son las certificaciones recomendadas ecuatorianas y cuáles son los entes que otorgan estas certificaciones y cuáles son los procesos para acceder a estas certificaciones. Bien, entonces, igual, para esta clase
como la clase anterior, voy a alternar el contenido entre las diapositivas y páginas web que vamos a ir revisando para que ustedes puedan familiarizarse con estas instituciones y con los procesos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar de las certificaciones ecuatorianas. Para empezar con este subtema, es importante que mencionemos cuáles son las certificaciones, perdón, cuáles son los organismos que otorgan las certificaciones. Entonces, estos organismos son básicamente organismos privados que son, eso sí, acreditados por el SAE o el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. ¿Ya? Esta es, por supuesto, una institución pública. Entonces, son empresas privadas, por así decirlo, que cumplen con los parámetros de regulación del SAE y que también están regulados por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, mejor conocida como Agrocalidad. ¿Ok? Entonces, si es que hablamos de la jerarquía de las certificaciones, las entidades que están en el eslabón superior, o sea, las que pueden regular a otras instituciones para que estas instituciones sí brinden el servicio de certificación, son primero el SAE y Agrocalidad. Sí, estas están por aquí encima. Entonces, vamos a ver un poquito cómo están en este caso, porque bueno, pues el SAE y Agrocalidad tienen algunas sedes en diferentes provincias, en cada sede se pueden gestionar diferentes tipos de servicios también. Pero como ya les había mencionado en una clase, ahora nosotros podemos aprender acerca de los procesos, podemos consultar información y es más, la mayoría de los procesos, sea de certificación o de regulación o de registro, se hacen en línea. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan y se relacionen con las páginas web de estas entidades, ¿bien? Entonces, conociendo cuál es la función de de estas agencias, vamos a hacer un sondeo así bien rápido por las páginas web, ¿bien? Entonces, voy a compartir en este momento, para empezar, el sitio web del SAE, que es bastante fácil de ubicar. Ustedes lo pueden encontrar simplemente buscando en Google, pero vamos a ver más o menos cómo es el portal de servicios para que ustedes puedan conocerlo. Bien, entonces aquí ya estamos viendo el portal del SAE, ¿ok? Entonces aquí como ustedes pueden ver, precisamente aquí, no sé si se ve el loguito que se está resaltando, aquí está para el servicio de acreditación. Por supuesto, cualquier institución podría certificarse para poder otorgar este tipo de valor para los productos, como les decía, las certificaciones, pero se tiene que cumplir con una serie de parámetros. Bien, entonces aquí está el SAE. Tenemos, como les decía, este servicio de acreditación. Hay un portal de servicios. Podemos ver aquí. Aquí está el tema de acreditaciones, consulta de oficios. También hay oportunidades laborales en esta institución para las personas del agro. Hay capacitaciones, en fin. Si es que hablamos ya como tal de la acreditación, aquí se nos abre otro portal. Sí, como pueden ver igual. Incluso como habíamos visto en nuestra anterior clase de comercialización, para acceder al portal de Supermaxi, nosotros siempre necesitamos crear un usuario y tener una contraseña. Asimismo es en el sistema del SAE. ¿Ok? Entonces, aquí ya está el tema de registro, acceso a usuarios. Si es que tal vez en un futuro, bueno, para ese tiempo probablemente van a cambiar la forma o la gestión de los sistemas, pero ya sabemos cuáles son las agencias que según la legislación ecuatoriana controlan este tipo de procesos. ¿Bien? Entonces, aquí está el SAE. Y si es que hablamos de agrocalidad, los portales son bastante similares, como pueden ver. Aquí, en cambio, Agrocalidad ofrece otro tipo de servicios, pero también es la institución que está detrás de regularizar a las entidades que otorgan certificaciones. Y Agrocalidad también establece cuáles son los parámetros para obtener las certificaciones, en este caso en Ecuador.
porque por supuesto nosotros producimos en condiciones bastante diferentes a países de Europa, ya cuando hagamos la comparación con las certificaciones internacionales. Entonces, Agrocalidad lo que hace es establecer, como les decía, estos parámetros para que sean adaptables de Ecuador, para que se puedan cumplir. Y aquí, como pueden ver, está el portal de servicios. Se parecen bastante. Este es el modelo de plataformas que tenemos ahora para las instituciones públicas. Pero como aquí ustedes pueden ver, agrocalidad, y esto les puede servir también a futuro si es que desean acceder a otro tipo de servicios. Aquí está de lo que hablábamos, ¿no? El tema de sanidad vegetal, que también está relacionado con las certificaciones, o sea, con el tipo de control que nosotros vamos a ocupar. Y también está la inocuidad de alimentos, la inocuidad, lo que les decía. Ahora no es importante solamente consumir alimentos que sean vistosos, que tengan buen sabor, sino también debemos ver cuáles son las propiedades nutricionales que tienen y si es que han sido producidos de manera segura para el consumo humano y también sin generar afecciones al ambiente. Ok, entonces dicho esto, vamos a regresar a las diapositivas de nuestra clase. Bien, entonces, ahora ya sabemos cuáles son las instituciones públicas que otorgan el aval a otras instituciones para que estas instituciones puedan gestionar la certificación. Entonces, con esto, conociendo esto, vamos a hablar de ya cuáles son las agencias privadas que pueden otorgar certificaciones de producción aquí en Ecuador. Entonces, la primera que tenemos es Kiwa. Bien, Kiwa es una entidad internacional de certificación. Está presente en varios países. Entonces, sobre todo certifica sistemas de gestión, está implicada de manera constante en procesos de mejora, no solamente de productos, sino también en cuanto a capacitaciones o cómo se da el trato a empleados y todo este tipo de cosas. Ahora, Kiwa de igual manera tiene su propio sistema adaptado a Ecuador, porque como podemos ver aquí, es un organismo internacional. Bien, ahora, la otra agencia privada que puede otorgar certificaciones de productos agrícolas en Ecuador es CER, se conoce como CERES Certificador Ecuador. Esta es una agencia igual de certificación internacional las certificaciones sobre todo y las auditorías que realiza CERES se enfocan en la calidad del trabajo, eso sobre todo, y más que el tipo de insumos que se utilizan, es en la calidad del trabajo. Entonces, otorga certificaciones para las áreas de agricultura, incluyendo recolección silvestre, ganadería, apicultura y procesamiento de alimentos. Bien, entonces... Vamos a ver igual, vamos a hacer un sondeo por las páginas web de estas entidades para que ustedes puedan conocerlas, puedan saber también cómo contactarlas. Vamos para acá. Por aquí deben estar. Permítanme un segundito. Aquí está. Bien. Entonces, aquí les estoy poniendo en el buscador. Bien. Kiwa, como les decía, es un organismo internacional. Entonces, si es que nosotros más adelante queremos acceder a una certificación o queremos ser parte como tal de estos procesos de certificación, formando parte de la empresa, se puede contactar a través de esta página web que, como les decía, se llama Kiwa Ecuador. Entonces, aquí vamos a darle clic. Ahí está abierto desde el buscador, no desde Google, que es el más común. Listo. Entonces aquí está, miren, aquí como podemos ver en el portal tenemos la opción de acceder a capacitaciones igual, a certificaciones, a inspección, si es que queremos, como les decía, formar parte de la empresa.
Aquí están los sectores del mercado. Aquí está lo que nos interesa, ¿no? Alimentación y agricultura. No solamente Kiwa ofrece el tema de servicios para la certificación, sino también de inspección, en el caso de que nosotros requiriéramos este tipo de asesoría. Ya, entonces aquí está todo. Como les había dicho anteriormente miren, aquí están las redes sociales. Ahora es algo con lo que tenemos que relacionarnos bastante. Incluso no compartimos mucho. Y siempre en las páginas de inicio de los portales podemos encontrar el tema de información de contacto y al final. Entonces aquí como pueden ver está el tipo de servicio al que nosotros deseamos acceder. Aquí está la información de contacto. Vamos a darle clic en el tema para abrir el portal de las certificaciones, para ver cómo funciona. Entonces aquí está. Aquí como pueden ver, hay algunos tipos de certificaciones que ofrece en este caso la empresa Q. Para empezar, son certificaciones del sistema o certificación de productos, certificación de procesos y certificación del personal, ¿ya? Entonces, no solamente nosotros al obtener una certificación agrícola, estamos hablando de que mi producto como tal va a estar certificado, sino también puede certificarse, como les decía, mi proceso de manufactura, por ejemplo, mi personal o ya el producto como tal enfocado a las características. Y de todas formas, el precio de venta de mi producto final se va a incrementar con esas consideraciones. Entonces, démosle clic aquí en el tema de certificación de productos, ¿bien? Entonces, como les decía, un certificado demuestra que un producto o servicio cumple con ciertos requisitos. Bueno, aquí están todas las certificaciones que puede ofrecer Kiwa. Ya vamos a detallar un poquito más adelante cuáles son las certificaciones. Miren, aquí está el tema del alcance de esta corporación, ¿no? Kiwa. Como pueden ver, tiene también certificaciones para procesos responsables ambientalmente. Trabaja en Corea, China. En fin, esta es una de las empresas que ustedes pueden contactar en caso de que quisieran acceder a una certificación. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las certificaciones. Ya sabemos quiénes entregan el aval para poder certificar, cuáles son las empresas certificadoras y ya más adelante vamos a ver qué certificaciones puede obtener. Bien, entonces, esto es lo que podemos ver con respecto aquí. Ahora hablemos de Ceres de Ecuador, que les había mencionado, que es la otra empresa privada que ofrece este servicio de certificación. Entonces, yo puedo acceder a cualquiera de las certificaciones que vamos a mencionar más adelante, contactándome con estas empresas. Estos son los portales. Si es que ustedes gustan, igual les podemos enviar el link. No es complicado encontrarles en el buscador, como ya habíamos visto. Simplemente coloco el nombre de la empresa y ya puedo acceder al portal. Y aquí hay bastante información. Y el contacto y el asesoramiento para que puedan instruirme en caso de que yo tenga dudas acerca de cómo es el proceso para la certificación, me lo dan de forma gratuita, por eso no hay problema. Bien, entonces aquí está, por ejemplo, el registro, como les decía, y la acreditación obtenida en el SAE primero. Esto, bueno, ya lo podemos descargar más adelante. Estos son los documentos normativos. Aquí está el tema de servicios. Miren, estas son las certificaciones que podemos obtener. Ya vamos a detallarles más adelante. Entonces, Ceres de Ecuador también ofrece el servicio de optar por una certificación orgánica, por la certificación Punto Verde, la certificación Global Gap y la Rainforest. ¿Ya? Estas son las certificaciones que nosotros a las que se pueden acceder. Y ya vamos a ver cuáles son las características de cada certificación, ¿no? Bueno, entonces, regresemos a la clase. Bien. Listo. Entonces, como les decía, em, en la lógica de la clase que vamos viendo, sabemos cuáles son las agencias gubernamentales que otorgan el aval para certificar, sabemos cuáles son las instituciones certificadoras, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál es el proceso bueno, cuáles son las certificaciones, perdón, a las que yo puedo aspirar, como les había mencionado.
Entonces, para empezar, tenemos la certificación orgánica Ecuador. Bien, entonces, la certificación orgánico Ecuador es el sello principal, es un sello nacional para la producción ecológica y que, como les decía, se otorga por este tipo de agencias certificadoras. Ahora, como su nombre lo indica, Certificación Orgánica Ecuador está sustentada en la normativa nacional. Ahora, consideremos que para obtener certificaciones se van a calificar las metodologías de cultivo, de procesamiento, la forma en que se maneja el personal, bueno, algunas situaciones como vamos a ver más adelante. Entonces, la certificación orgánica Ecuador también de muchas formas es la más accesible porque tiene en consideración cuál es la capacidad productiva de Ecuador, cuáles son las condiciones en las que se puede hacer. Entonces, hablemos igual, hablemos de la calidad de agua de riego, del tipo de suelo, de las metodologías de labranza que podemos aplicar. Sí, entonces, como les decía, la certificación orgánica Ecuador es la más accesible. Digamos que es de las más similares a un sistema de participación de garantías. No sé si es que ustedes han escuchado este término anteriormente, pero un sistema de participación de garantías es un modelo similar a un tipo de certificación. Ahora, la diferencia de este sistema de participación de garantías es que, como su nombre lo indica, participan para establecer la normativa para la certificación, productores de la zona, se establecen las condiciones de la zona y las que son asequibles para poder producir bajo ciertas condiciones. Entonces, como les decía, esta certificación orgánica Ecuador es la más similar a esta, porque se adapta a las condiciones generalizadas de la agricultura en Ecuador. Bien, pero por supuesto no es la única. Ahora, también hay otro tipo de certificación a la que nosotros podemos acceder para el arándano y que, como les decía, va a incrementar de manera significativa el precio de venta de nuestro producto. Y no sé si ustedes recuerdan, en la clase anterior, cuando navegamos un poquito por el portal donde se veía la oferta de productos de Supermaxi, habíamos visto que arándanos para consumo en fresco, simplemente empacados, que tenían certificación orgánica, costaban 3 o 4 veces que unos arándanos producidos de manera convencional. Entonces, por eso es que nos interesa tanto este tema de las certificaciones. Entonces, como les decía, otra certificación a la que podemos acceder nosotros también es la certificación ecuatoriana ambiental punto verde. Esta se conoce como SEA, ¿ya? Entonces, ahora sí hablemos de cómo se obtiene la certificación. Los pasos a seguir son bastante sencillos. Para empezar, debemos establecer contacto con un organismo certificador. Ya sabemos cuáles son los organismos autorizados aquí en Ecuador, CERES, Kiwa. Entonces, este tiene que estar acreditado para realizar la evaluación. Ojo, debemos tener bastante cuidado con esto, como em, el fin de que yo también socialice con ustedes el tema de las agencias que están en capacidad o en potestad de dar el aval para estas certificaciones es que ustedes puedan consultar si es que en realidad, por ejemplo, porque ahora, y más como está el tema de la inseguridad en nuestro país, puede haber muchas empresas que les propongan a ustedes una certificación. Entonces, para que no puedan perjudicarles a ustedes, como ustedes ya tienen conocimiento de cuál es el organismo público que da el aval para que esta empresa en realidad pueda hacer certificaciones desde el SAE. Entonces, si yo tengo dudas, ingreso al portal del SAE, busco cuáles son los organismos y veo si es que en realidad esta empresa que a mí me está ofreciendo el servicio consta registrada. Bien, entonces, regresando al tema del proceso para obtener la certificación, sea, como les decía, el primer paso es establecer contacto con un organismo certificador. Luego, tengo que presentar una solicitud y documentación. Ahora, la solicitud es específica para esta certificación y me va a ser proporcionada una vez yo establezca contacto con este organismo certificador y debo preparar la documentación que me piden para poder acceder a la certificación.
Los documentos, bueno, es una lista un poquito larga y la siguiente diapositiva está dedicada precisamente a eso, que veamos cuál es la documentación específica que yo tengo que presentar para poder acceder a esta certificación. Bien, entonces, para no perder el hilo del proceso de la certificación, lo primero es establecer contacto, me pasan la solicitud y yo ya preparo la documentación que tengo que entregar. Una vez yo entregue la solicitud y la documentación, se me va a programar una auditoría y evaluación. Entonces, no va a bastar solamente con la documentación que yo entregue, una vez se valide todo y se apruebe, porque claro, esto también se va dando por fases y por etapas. El organismo va a hacer una visita a mis instalaciones, como podemos ver aquí, para evaluar las prácticas de producción y elaboración. ¿Sí? Si es que yo cumplo con los estándares después de que el organismo, a través de sus técnicos, haga una auditoría a mi finca, yo ya voy a obtener la certificación, que ya este es el último paso. Entonces yo como tal, cuando ya haya cumplido con estos requisitos, puedo incluir en mi producto esta certificación y puedo vender a otro precio y también ampliar mis plazas de mercado. Bien, entonces, dentro de estos cuatro sencillos pasos, como les decía, vamos a ver qué documentación es la que yo tengo que presentar en el segundo paso. Entonces, para empezar, está un plan de sistema orgánico, ¿bien? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este plan de sistema orgánico? Es un documento detallado donde yo voy a explicar con qué metodologías y mecanismos voy a cumplir con los estándares de producción orgánica que me pide el SEA. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a detallar todo mi proceso productivo. Es similar, bastante similar a la ingeniería del proceso que tenemos que proponer para hacer una evaluación económica, pero aquí yo voy a indicar qué actividades, en este caso ecológicas, voy a incluir yo en mi proceso productivo, hablando desde la preparación del terreno, fertilización, manejo integrado de plagas y enfermedades, cosecha y post cosecha. Aquí yo tengo que detallar, como les decía, todas las actividades, ¿ya? Otro documento que yo tengo que incluir es el historial de campo, ¿bien? Entonces, con historial de campo nos referimos a que yo tengo que plantear o describir cuáles han sido todos los usos anteriores, por ejemplo, del terreno donde voy a producir, si es que antes fue ganadero, si es que era un complejo turístico, bueno, todo este tipo de cosas. Un historial. También si es que se ha aplicado rotación de cultivos, en qué fechas o en qué fechas aproximadas se ha hecho. También debo adjuntar un registro de actividades diarias, ¿sí? Estos son los documentos que en realidad se piden para casi todas las certificaciones, entonces ya nos sirve que nos vayamos familiarizando. Cuando yo hablo de los registros de actividades diarias, hablo básicamente de un libro de campo, o sea, la documentación de todas las actividades que he realizado en mi unidad o que realizo en mi unidad productiva de manera diaria, detallando cuánto tiempo tarda, cuántas personas lo hacen, o si es que se hace de manera automatizada, cómo se hace, si es que se involucra en el proceso, por ejemplo, el uso de combustible, el uso de energía eléctrica, si es que es autosustentable, bueno, todo este tipo de cosas. También debo tener un registro de aplicaciones, en este caso de fertilizantes, de insumos que utilice para el manejo integrado de plagas y también cada cuánto se hace la cosecha. Registros de compras y ventas también, esto es bastante importante. Yo debo, si es que yo ya estoy aspirando a la certificación, debo irme preparando y para los registros de compras y ventas debo almacenar boletos y facturas de compras de insumo, por ejemplo. Si es que yo solamente estoy manejando mi predio bajo un enfoque orgánico y compro insumos, tengo que guardar las facturas que demuestren que yo en efecto compro insumos orgánicos para mi predio, porque yo puedo decir, sí, claro, mire, tengo un plan de sistema orgánico, tengo el historial de campo, yo puedo decir, claro, yo utilizo solamente insumos orgánicos, pero yo tengo que demostrarlo de alguna forma. Entonces, esto se hace con facturas, como les decía.
También debo preparar un registro de empaques y almacenamiento. En el caso de que tenga una sola post cosecha tecnificada, o sea, cada cuánto, mejor dicho, cuántos días se puede almacenar la producción, cada cuánto se despacha, todo este tipo de cosas. El formulario de solicitud que les había comentado, que esto ya nos entrega la institución. Y también es importante que yo tenga preparado un croquis con una descripción exhaustiva de la unidad productiva. Ahora, si es que voy a si es que voy a acceder yo a esta certificación orgánica, ya no me serviría como tal el croquis sencillo que yo les había comentado que podemos utilizar para hacer el planteamiento de costos, ¿no? Ya tiene que ser un croquis mucho más detallado con las dimensiones de las estructuras, si es que tengo estructuras en mi predio, del área productiva. Si es que yo tengo un área de insumos igual y que se haya bastante específico, detallado, bien elaborado. ¿Ok? Y finalmente, el plan de conversión o de producción. Entonces, si es que, por ejemplo, y porque no es necesario que mi finca sea 100% sustentable o 100% orgánica para que yo obtenga la certificación, pero si digamos que yo todavía me estoy manejando con algunas prácticas de manejo convencional, tengo que adjuntar, además de cuál va a ser mi plan de sistema orgánico, cuál va a ser mi plan de conversión. Es decir, de qué forma voy a amortizar yo este cambio. O sea, cómo le voy a gestionar. Porque si es que yo estoy teniendo una finca con manejo convencional, solamente con uso de productos químicos, y yo quiero pasar a un modelo de producción orgánica, pues por supuesto no puedo hacer el cambio en cuanto a actividades o insumos de la noche a la mañana. Tengo que hacer un plan de adaptación para mis plantas, incluso para la capacitación del personal. Entonces, a eso se refiere este plan de conversión, que ya, de qué forma yo voy a transformar mi finca, cómo voy a hacer que el cambio no sea tan drástico, y esos son los documentos que yo tengo que entregar. Entonces, como les decía, esto sería en el segundo paso. Luego viene ya la auditoría y la visita. Y finalmente viene ya el tema de la entrega de la certificación. Entonces, igual, para este tema de la certificación ecuatoriana ambiental, nosotros tenemos una página. Permítanme, vamos a abrirle para que igual puedan verlo. Listo, aquí está. Como les decía, lo mejor que nosotros podemos hacer es utilizar como fuente de información en cuanto a certificación las páginas gubernamentales, ¿ya? Entonces, aquí tenemos igual, por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente, nosotros podemos encontrar ya toda la información referente a este tipo de certificaciones. Entonces, aquí está, por ejemplo, la propuesta de la normativa, el formulario de observaciones. Aquí tenemos nosotros también un documento en el que podemos ver cómo se gestiona el trámite. Es un documento informativo para la obtención de la certificación, como les decía. Entonces es un documento bastante completo. Este sí conviene que ustedes lo tengan también en el chat. Ya les vamos a enviar para que ustedes puedan ver aquí hay también teléfonos de contacto. Y eso es en cuanto a la certificación orgánica Ecuador. Bien, ahora regresemos a la clase. Ah, listo. Entonces, en cuanto a certificaciones nacionales, tenemos esta, la certificación ecuatoriana ambiental.ver. Ya sabemos cómo acceder también. Y la certificación orgánica Ecuador. Ahora hablemos un poco de las certificaciones internacionales, o sea, cuáles son los sellos internacionales a los que nosotros podemos acceder desde la producción en Ecuador.
Como son las 7:54, como ya estamos llegando a la mitad de nuestra clase para poder abordar este tema de las certificaciones internacionales al regreso, nos vamos a dar igual 10 minutitos de receso, ¿bien? Y regresamos para que no se pierda el hilo de las certificaciones. Conectándonos, vamos a continuar ya con la segunda parte de nuestra clase para finalizar ya con el contenido de nuestro curso, ¿ok? Entonces, nos habíamos quedado en el tema de las certificaciones internacionales, ¿no? Entonces, la primera certificación internacional a la que podemos acceder en Ecuador es la Rainforest Alliance, ¿ok? Este es un sello reconocido a nivel mundial que garantiza que un producto proviene de fincas y empresas, sea yo que me dedico a la producción o solamente al tema del procesamiento, que cumplen con rigurosos estándares de sostenibilidad social y ambiental. Esto es bastante importante. Entonces, este sello igual ya está presente en muchos países. El objetivo de estas certificaciones internacionales siempre es que pues se puedan crear convenios, que se uniformicen de ciertas formas las condiciones adecuadas para producir en términos ambientales, sociales y culturales también. Por ejemplo, se maneja las nociones de que los sistemas productivos deben estar también en armonía con las prácticas culturales de una región o de una localidad. Pero bueno, para resumir, ¿qué garantiza este sello? El Rainforest Alliance, que se caracteriza por esta ranita que ustedes pueden ver aquí. Para empezar, sostenibilidad ambiental. Entonces, el objetivo de este sello es que se promueva la conservación de ecosistemas, la biodiversidad, por supuesto, como su nombre indica, Rainforest, la reforestación. También el objetivo de establecer esta certificación en los sistemas productivos es que se le pueda hacer frente al cambio climático. Esto es bastante importante. Nosotros tenemos que buscar alternativas también que permitan que nuestros sistemas productivos se adapten al cambio climático. Esto está dentro de nuestra categoría de riesgos climáticos, ¿no? Pero, pues bueno, eso es un tema aparte que podríamos desarrollar en algunas clases. Como les decía, para esta certificación también lo importante es hacerle frente al cambio climático y sobre todo asegurar el uso responsable de los recursos. Estamos hablando de agua y de suelo. Y otro distintivo de esta certificación de la Rainforest Alliance es que también asegura ciertos criterios sociales. Entonces, para empezar, si es que yo quiero obtener esta certificación, debo garantizar que los derechos de mis trabajadores, si es que es el caso, están protegidos, ¿ya? Otro aspecto bastante importante también de esta certificación es que prohíbe y rechaza el trabajo infantil. Entonces, como pueden ver también, no se enfoca solamente en maximizar los índices de productividad, sino que también se asegura, o mejor dicho, prioriza a al elemento humano de las producciones, ¿no? Como les decía ya, es otro enfoque, o sea, las certificaciones nacen con esta idea de asegurar otro tipo de parámetros que no solamente sean los productivos. Entonces, como les decía, si es que yo quiero obtener esta certificación, debo, por supuesto, estar en línea con la prohibición del trabajo infantil, del trabajo forzado. Bueno, esto sobre todo, bueno, lastimosamente aquí en Ecuador hay bastante trabajo infantil en muchos campos, pero como tal, el trabajo infantil forzado se da en otras naciones, pero es algo que ustedes tienen que conocer. También rechaza el acoso sexual. Tiene que estar, bueno, esta certificación va de la mano con la protección de los derechos de la privacidad, rechaza el acoso sexual y promueve la igualdad de género y salarios justos. Entonces, si es que yo quiero contar con esta certificación para la producción de arándanos orgánicos, el procesamiento o cosas de este tipo, y resulta que a mis trabajadores, sea yo que los contrate
por tiempo completo o por jornal. Entonces, digamos que yo les pago el jornal a $5 o por tiempo completo les pago un sueldo de $200, es imposible, ¿no? Entonces, esta certificación, como les decía, busca priorizar también los derechos humanos. Y finalmente, otra arista que, que es garantizada por este sello son las buenas prácticas agrícolas, ¿ya? Entonces, en cuanto a las buenas prácticas agrícolas, estamos hablando de prácticas de rotación de cultivos, es decir, sostenibles, de manejo preventivo, controles fitosanitarios ecológicos, orgánicos. Sobre esto se refiere, o sea, a las formas en las que se maximice la productividad sin tener que incurrir en estas inconductas, ¿no? Como el uso indiscriminado de pesticidas, como por ejemplo hablemos de, a ver, en el caso de aquí Ecuador, para la producción de naranjilla, el uso de 2,4-D para engrosarle la fruta, ya no se considera una buena práctica agrícola. Entonces, esta certificación procura que todo este tipo de prácticas se anule. Es como les decía, a través de un beneficio monetario para los agricultores por un incremento en el precio de venta, también se garantizan otros aspectos sociales que, que contribuyen al bienestar común. Entonces, ese es el objetivo de esta certificación. Ahora, ¿cómo se obtiene la certificación? Es bastante sencillo. Para empezar, lo que tenemos que hacer es contactar a un organismo de certificación. Nosotros ya sabemos cuáles son los organismos de certificación aquí en Ecuador y todas estas certificaciones que estamos mencionando pueden ser otorgadas por CERES o por Kiwa, ¿sí? Entonces, a cualquiera de los dos organismos me puedo yo contactar para obtener estas certificaciones y ya tenemos los medios también por los cuales lo podemos hacer. Una vez yo ya hago contacto con este organismo de certificación, me van a indicar cuáles son los documentos, porque claro, para cada certificación, cada institución tiene su propia normativa, sus propios requerimientos. Entonces, una vez yo cumpla con la documentación o se cuadre la cita, ahí depende mucho de cómo me vaya yo a manejar, se programa igual una auditoría. Entonces, los técnicos encargados de venir a hacer la inspección en mi finca van a hacer la auditoría y finalmente voy a recibir yo el tema de la aprobación de mi auditoría para poder obtener la certificación. Es bastante sencillo, en realidad, y muchas veces yo he visto que se promueve bastante esta idea de que obtener una certificación es algo imposible. Y se tiene que dedicar un poquito de tiempo a la planificación, como les decía, a reunir los documentos necesarios, que ya tenemos una idea de cuáles más o menos son, de qué es lo que tengo que hacer, pero no es imposible. Y sobre todo, no solamente me va a mí a dar un beneficio económico, sino que también va a garantizar la resiliencia de mi predio, porque como les decía, cuando yo aplico buenas prácticas agrícolas en mi sistema productivo, estoy garantizando que pueda producir por más tiempo o estoy asegurándome tener un espacio para poder desarrollarme o desarrollar otras actividades agrícolas. Entonces, hablemos, por ejemplo, de que si hago un cultivo de arándano en suelo, y yo hice un uso indiscriminado de pesticidas, contaminé el suelo o lo dejé sumamente pobre en condiciones en las que ya no se puede aprovechar para ningún tipo de actividad agrícola o no manejé una adecuada preparación del suelo, mejor dicho, y resulta que mi suelo se deterioró y más adelante yo ya cumpliendo, digamos que en el mejor de los casos, mi cultivo permaneció 20 años. Yo ya voy a proceder a vender ese terreno, ese predio, si es que lo compré, y resulta que la ganancia que yo, o mejor dicho, ni siquiera cuesta el 10 o el 15% de lo que yo le compré. O resulta que después, como nosotros ya sabemos más o menos cómo se hace un sondeo de mercado para ver cuáles son los productos para poder proyectar la demanda,
resulta que hay otro producto que está en bastante crecimiento, al que yo puedo lanzarme después, pero ya no puedo aprovechar el terreno. Entonces, las buenas prácticas agrícolas, no con esto les digo que si es que no tenemos una certificación no sirve de nada que yo produzca, no es así, pero como les decía, considerar a las buenas prácticas agrícolas también me puede asegurar también eso, la resiliencia de mi sistema productivo, ¿ya? Entonces, una vez ya conocemos cómo se obtiene la certificación, vamos a hablar un poquito de cuáles son los beneficios de la certificación ya de manera específica. Entonces, para los agricultores, como les decía, mejora la productividad, la calidad de los cultivos, facilita el acceso a mercados y proporciona capacitación para adaptarse al cambio climático. Ahora, como les decía, cuando yo formo, o mejor dicho, cuando yo cuento con esta certificación, mm, no solamente estoy accediendo al sellito para ponerle en mis tarrinitas de arándano y vender. Yo estoy formando parte de de una comunidad internacional a través de la que puedo acceder también a planes de certificación. Entonces, esa es la ventaja también que podemos tener. Ojo, que no es ninguna cuña publicitaria, no, no vayan a pensar eso. Son las certificaciones que se pueden obtener y que son bastante beneficiosas. Ahora, para las empresas, también asegura un suministro constante de productos certificados. Ahora estamos hablando de los principales destinos que yo tengo, ¿no? Los principales mercados que ya hemos visto cuáles son. Fortalece la credibilidad de la marca y satisface las expectativas de los consumidores. Ahora, digamos que yo voy a producir arándano y también voy a incursionar, perdón, en el tema del procesamiento de alimentos. Entonces, digamos que voy a hacer mermelada y yo puedo incluir este tema del sellito de la certificación en el producto ya envasado y procesado como tal. Entonces, me va a dar más credibilidad. Decir que no solamente tengo buenas prácticas de manufactura para el procesamiento, para el empaquetado, sino que mi producto es de alta gama y top desde su producción. Esto es una marca que, por ejemplo, maneja estos criterios, es True, aquí en Ecuador. Si ustedes pueden ver, bueno, True, Tony también, ya hay algunas certificaciones que tienen, pero como pueden ver, o sea, no solamente están diciendo que tienen, en este caso, leche, lácteos de calidad, sino que además los procesos que se ven involucrados en toda la producción tienen sostenibilidad, hay como pueden ver, hay estas cuñas que promueven que es leche de vacas felices, o sea, cosas de ese tipo. Entonces el precio se incrementa y ellos se aseguran mercado. Por ejemplo, con este tema de la conciencia del bienestar animal, de la crueldad. Si es que en algún momento pues yo incurriera lastimosamente en actividades que generaran algún tipo de daño a una especie o algo de este tipo, me voy a generar una mala imagen para la marca y ya no voy a tener mercados. Ah, esto también podríamos haberlo incluido en los riesgos de mercado, ¿no? Entonces, por eso es importante también para las empresas contar con esta certificación, siempre y cuando sea posible. Como les decía, no es que si no tengo certificación, mis arándanos no valen. Es un plus que yo podría dar, y sobre todo con el tiempo. Ahora, para el planeta, por supuesto, esto contribuye a un futuro más sostenible, protege los recursos naturales, perdón, y a las comunidades rurales, que es algo también bastante importante. Entonces, esos son los beneficios de poder contar con esta certificación. Ahora igual, y como ya habíamos visto, ya sabemos cuáles son los organismos certificadores que me pueden otorgar este sellito. Vamos a hacer un sondeo rápido de la página de Rainforest Alliance para que ustedes puedan ver. Aquí está. El corazón de esta certificación es la protección de los ecosistemas, ¿no? Y la reforestación. Entonces, por eso aquí está en su página de inicio la ranita de siempre. Guardianes de los bosques, defensores de los agricultores. Bueno, ya sabemos cuáles son los organismos certificadores, ¿no? Pero aquí podemos ver ya cómo es.
cómo es el sitio web. Y si es que ustedes tienen curiosidad acerca de cómo, o sea, cuáles son las implicaciones de esta certificación, aquí como pueden ver también eh, esta empresa, por así decirlo, que gestiona la certificación, también hace inversión para la mejora de sistemas productivos rurales, comunitarios. Y miren, de muchas formas, si es que yo tengo esta certificación, también estoy invirtiendo hasta cierto punto en publicidad, ¿no? Aquí pueden ver, miren, y conozca más información acerca de los productos. Entonces, sobre todo los consumidores o empresas de procesamiento que desean comprar materia prima, pueden ingresar y ya pueden ver cuáles son los proveedores, en este caso en Ecuador. Ah, miren, ellos también se centran en la certificación de agricultura regenerativa, agricultura sostenible. Sí, entonces yo puedo accederme, aquí está cacao, hay café, perdón, puedo acceder a estas certificaciones, ¿bien? Miren, aquí está automáticamente ya la publicidad de los productos que cuentan con esta certificación. Si les da curiosidad, pueden ingresar a la página. Aquí también es una fuente de información para que yo pueda ver ciertas actualizaciones, ¿ya? Entonces, esa es la primera certificación internacional a la que podemos acceder desde Ecuador. Ahora, voy a compartir mi pantalla. Listo. Ya está. Ahora, la otra certificación internacional a la que yo puedo acceder en Ecuador, o sea, mejor dicho, la que me pueden otorgar los organismos certificadores es Global Gap. Entonces, con esta estoy segura de que muchos deben estar bastante familiarizados. Global Gap es un estándar voluntario mundial que valida las buenas prácticas agrícolas, ganaderas. Aquí está otro término em, que vamos a estar escuchando todo el tiempo cuando hablamos de certificaciones, es la inocuidad, la calidad de los alimentos, sostenibilidad ambiental, seguridad de trabajadores, bienestar animal, desde la finca hasta el punto de venta. ¿Ya? Esta también es una certificación internacional. Sobre todo esta está bastante arraigada, mejor dicho, es más común verla en hortalizas, en este tipo de productos, ¿ya? Ahora, ¿qué abarca, por otro lado, Global Gap? Global Gap considera un tema aquí que es bastante relevante para nuestro país y es la seguridad alimentaria, a diferencia de otras certificaciones. Entonces, dejando un poco de lado este tema del bienestar animal, del bienestar de los trabajadores, Global Gap se interesa también porque el sistema productivo que va a obtener la certificación contribuya a que se fortalezca o que se mantenga la seguridad alimentaria de esta zona donde se va a aplicar. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad alimentaria? Seguridad es básicamente que todas las personas de esta comunidad puedan tener acceso a los alimentos, o sea, capacidad de adquirirlos. Bueno, entonces, para Global Gap, yo debo también proponer, bueno, un plan de ventas, ¿ya? Eso, como les decía, es bastante específico, pero en general, este es un distintivo de Global Gap. Ahora, también Global Gap se interesa por el tema de la sostenibilidad ambiental, por supuesto, en, eh, en este caso, más que enfocarse un poquito a la reforestación, a la conservación de ecosistemas, de criaturas endémicas, de este tipo de cosas, como es Rainforest, más la sostenibilidad ambiental de Global Gap, ahora sí va enfocada al uso de insumos.
de insumos químicos, o sea, con qué frecuencia, en qué cantidades o de qué forma se procura contrarrestar estos efectos para que se pueda asegurar que en el sistema que está buscando la certificación haya la menor huella ambiental posible. ¿Ya? Global Gap también se preocupa del bienestar de los trabajadores, por supuesto, sueldos seguros, condiciones óptimas de trabajo. Esto es algo que debo tener en cuenta también. El bienestar animal, por supuesto, si es que hablamos de sistemas ganaderos o sistemas híbridos, si es que yo, por ejemplo, diversifico mi finca, como ya hemos dicho, que es una estrategia para gestionar riesgos, y también tengo producción animal, bueno, se tiene que separar por temas de sanidad, bueno, pero digamos que es una finca híbrida. Entonces también debo asegurar que en estas partes donde se da producción ganadera o de leche, qué sé yo, se asegura el bienestar animal. Bien. Y finalmente, la trazabilidad. Este es un término bastante interesante. En una clase recuerdo que me consultaron cuál era la trazabilidad de un químico en la cosecha. Bueno, cuando hablamos de trazabilidad, estamos hablando de un seguimiento detallado de cómo se ha dado la producción, desde el inicio hasta la comercialización o hasta que llega a las manos del consumidor ya como tal. Y no necesariamente es hablando del uso de productos químicos, también es la procedencia. Am, digamos que yo soy exportador y como exportador cuento con la certificación Global Gap. Además de que yo debo demostrar que en todas las etapas de producción yo he estado manejando buenos protocolos fitosanitarios, de seguridad, y no he estado utilizando pesticidas sello rojo para garantizar la seguridad de los consumidores. También debo demostrar de dónde proviene todo mi volumen de producción. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Al contrabando, ¿ya? En Ecuador, como en muchos otros rubros, también se da el tema del contrabando. Entonces, digamos, si yo quiero acceder a esta certificación o quiero continuar teniendo la certificación, tengo que demostrar que todo el volumen de producción que yo manejo para la exportación se ha dado en mi finca, que no estoy promoviendo el contrabando, ¿ya? O este tema del contrabando también no es algo crítico, yo les diga, no nos vamos a meter tampoco en temas políticos, pero es algo que se da y para muchos rubros. Entonces, a esto nos referimos con trazabilidad. Y Global Gap también procura frenar este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante contar con esta certificación? Primero, para los productores, les ayuda a acceder y compartir en mercados globales, como les decía, para la exportación, que es a lo que debemos apuntar como productores, lo que yo les recomiendo. Frutas, hortalizas y otros productos. Global Gap es una certificación bastante extensa, que cumple una gama bien amplia. En el caso de los minoristas y los consumidores, ofrece garantía, como les decía, de que los productos se han producido de manera rentable y segura y que también satisface la creciente demanda de alimentos inocuos, ¿ya? Inocuidad, esto es bastante importante. No solamente se tiene que considerar la fruta de mayor tamaño, de mejor sabor, sino también la que sea más segura para el consumo, la que garantice que las plazas de trabajo que están ocupadas en el proceso de producción están bien remuneradas. Eso es importante para los consumidores también, porque ahora hay muchísima más conciencia social, a diferencia de otras épocas, entonces eso también tengo que yo tener en cuenta para la comercialización de mi producto. Y también en cuanto a productores, la mejora continua. ¿Ya por qué? Porque fomenta la mejora constante de los sistemas agrícolas y de producción, como les decía. Si yo quiero acceder o quiero continuar teniendo la certificación, en este caso, yo tengo que estarme innovando constantemente, no solo en comercialización, también en nuevos mecanismos de producción más rentables, más sustentables, más amigables con el ambiente. Entonces, de muchas formas, yo me voy a presionar para innovar todo el tiempo, que resulta mucho mejor. Ahora, ¿cuáles son los pasos para obtener la certificación?
Igual se tiene que contactar a un organismo de certificación para solicitar el servicio y aquí me van a entregar la solicitud. Cada solicitud para cada certificación y para cada entidad es específica. Luego hago una revisión y una cotización. Yo tengo que pagar para obtener esta certificación, por supuesto. Esto va a variar dependiendo del rubro que yo produzco, de la extensión de mi terreno, o sea, no es del mismo pago por la certificación para una finca de 10 hectáreas a una de media hectárea, ¿ya? Entonces, una vez se ve la solicitud, se hace una cotización de cuánto es lo que yo tengo que pagar por el servicio de la certificación, luego tengo que hacer el pago de servicio y finalmente viene la auditoría. Este es el paso común para todos los procesos de certificación. Entonces, una vez se verifica el cumplimiento de los estándares, me otorgan ya como tal la certificación. Ahora, ¿quiénes pueden beneficiarse? Productores, acuacultores. Y lo interesante de este modelo de certificación es que puede ser para productores independientes o para grupos de productores como cooperativas, comunidades. Entonces, no necesariamente las certificaciones son servicios a los que pueden acceder solamente las grandes empresas exportadoras que ya están consolidadas. Lo podemos también hacer en sistemas de producción comunitarios y bastante rurales, ¿ya? Finalmente, para hablar de la logística y cadena de frío del arándano, bueno, para este punto me gustaría compartir con ustedes unos videos que son bastante ilustrativos para que ya podamos ver un poquito más cómo es en realidad este proceso de la logística y la cadena del frío. Cuando hablamos de cadena de frío, habíamos dicho que no es más que preservar la misma temperatura de congelamiento o de almacenamiento desde que se cosecha hasta que llega al consumidor para evitar daños en la fruta, ¿ya? Durante todas nuestras clases nosotros hemos estado hablando bastante acerca de estos procesos, pero como no tenemos la oportunidad de verlo de manera presencial, voy a compartir con ustedes dos videos bastante interesantes acerca de este tema y con eso ya concluiríamos el contenido de la clase y daríamos paso a las preguntas. ¿Ok? Entonces, voy a compartir con ustedes estos videos. Igual pueden ir anotando sus preguntas y las respondemos al final. A ver. Ya. Este primer video es de Argentina. Vamos a verlo. Me avisan si es que hay algún inconveniente o si es que no pueden escuchar. En este momento en el campo. Es decir, a continuación conoceremos cómo se lleva a cabo la cosecha manual y cómo se acondiciona la fruta para su exportación. El empaque arranca a media mañana, tipo 10 de la mañana, una vez que ha empezado a entrar fruta del día. La cosecha se extiende hasta cerca de las 5 de la tarde, donde el cosechero promedio te está cortando más o menos entre 30 kilos a 35 kilos. Tenemos picos de 60 a 70, pero en promedio 35 kilos por cosechero. Donde las primeras variedades que aparecen son la Snow Chaser, después que aparece a partir de medio agosto, después en septiembre aparece algo de Sprinja y Primadonna, y a partir de fines de septiembre, principio de octubre aparece el grueso nuestro, que es Jewel, Emerald y Star. Habíamos dicho, bueno, la fruta entra al empaque tipo 10 de la mañana, donde comienza el proceso. Una vez pesada la fruta en el ingreso del empaque, pasa al prefrío, donde el objetivo es sacarle el calor de campo. No es bajarle la temperatura demasiado, sino es sacar el calor excesivo con el que viene en el campo, para que sea mejor manipulada en la sala de proceso. Una vez que entra el prefrío, la fruta se le va asignando de acuerdo al tipo de variedad y al mercado que se está apuntando la línea a empacar. Nosotros contamos con 4 líneas
de las cuales 2 líneas tienen soft sorter, que se encarga de, en forma automática, sacar la fruta blanda. Y las otras 2 líneas, básicamente como el resto, tienen sus tamañadoras. La primera tamañadora que separa toda la fruta menor a 10 milímetros, que no tiene valor comercial. Y después tiene una tamañadora variable, que separa fruta de 10 a 14 y de 14 en adelante. Donde lo que queremos lograr con eso es una uniformidad en el clangel para no encontrarnos con frutas muy grandes con frutas chicas. Entonces se embala fruta de tamaño chico a mediano y de mediano a grande. Esa fruta se la coloca en bandejas blancas y se la pasa a las ponis. Las ponis son pesadoras automáticas. Tenemos 4 de estas ponis, 3 son de 6 bocas y una de 9 bocas, donde cada una de las ponis tiene una capacidad de más o menos un poquito más de un pallet por hora. Una vez embalado, de acuerdo al destino, pasamos la fruta, si es para Estados Unidos, a la sala de pre-bromuro, que es una zona protegida, que ha sido previamente auditada tanto por el USDA como por el SENASA y aprobadas por ellos. En esta zona de pre-bromuro, lo que se busca es que la fruta que sale del empaque a 18 grados aproximadamente tome una temperatura ambiente y supere los 21 grados, que es la temperatura a la cual se necesita para bromurar. Es una exigencia de Estados Unidos porque en la zona nuestra hay una plaga que es cuarentenaria para ellos, que es la mosca de la fruta. Tenemos 2 moscas de la fruta, una se llama Ceratitis capitata, que es la mosca del Mediterráneo, y una Anastrefa fraterculus, que es la mosca sudamericana. Que el arándano puede ser un hospedero alternativo de la mosca. Por lo general uno ve la mosca más en frutas como la naranja o el mango, y el arándano puede ser un hospedero alternativo, no es específico del arándano. Como Estados Unidos carece de ese tipo de plagas, nos exigen a nosotros realizar el bromurado para poder exportar a Estados Unidos. Cuando la fruta va a Europa, el empaque generalmente trabaja a menor temperatura. Trabajamos entre 8 y 12 grados, donde todo depende también del apuro que hay de embalar esa fruta. Si el camión va a llegar a las pocas horas a retirar esa fruta, por lo general una vez embalado inmediatamente se la pone en los túneles de enfriamiento, donde entre 4 y 5 horas la llevamos a 0 grados y de ahí la pasamos a cámara de conservación, donde en la cámara de conservación lo que se realiza en su interior, aparte de mantener a 0 grados, se hace todo lo que es el despacho, el emantado del pallet. La fruta que va a Estados Unidos, una vez bromurada, sale de las cámaras de bromuro, por lo general a 24 o 25 grados centígrados. Esas se las coloca en los túneles de enfriamiento para tratar de llevarla al cabo de 5 a 6 horas a 0 grados. Una vez bajada la temperatura a 0 grados, se la lleva a cámaras de conservación, donde las cámaras de conservación para fruta bromurada son diferentes a las cámaras de conservación de fruta para Europa, por una cuestión de respetar el protocolo USDA-SENASA, donde no puede haber mezclas de fruta para Europa con fruta para Estados Unidos. Es decir, no puede haber fruta que ha sido bromurada con fruta no bromurada. Una vez que hay que despachar la fruta, se realiza en presencia del SENASA. El SENASA certifica el tratamiento de bromuro de esa fruta, donde en cada uno de los pallets van pegados unos certificaditos de bromuración que se llaman PPQ. Se confecciona junto con el reporte de fumigación lo que sería el anexo 4, donde se detalla en ese anexo 4 la bromuración, el horario de inicio de la bromuración, el tipo de pallet, de la confección del pallet, de las cantidades de caja y el número de tratamiento. Esa fruta, una vez despachada, cuando va tanto a Ezeiza como al aeropuerto de acá de Tucumán, va en 2 sobres cerrados. Uno es destinado al USDA y otro es destinado al SENASA, donde tanto el USDA como el SENASA verifican, en base a la documentación que lleva, que sería el anexo 4 más los reportes de fumigación, verifican que los pallets estén correctamente bromurados.
En cuanto a calidad de fruta, nosotros arrancamos a mediados de agosto con Snow Chaser, donde es una fruta de buena calidad, calibre medio chico, de mediano a chico, pero para la época es una muy buena fruta, muy sana, resistente a hongos post cosecha, donde en esa época uno apunta más a los mercados europeos y mercados alternativos como puede ser Sao Paulo, Brasil, y algo de fruta estamos mandando a mercado interno. A partir del mes de octubre, cuando ya empiezan las lluvias, si bien se mantiene la calidad de fruta, pero hay una mayor presión de hongos post cosecha. Entonces uno tiene que tener más cuidado el destino que le da la fruta. Hay ciertas variedades como ser la Sprinja y la Star, que son más susceptibles a hongos post cosecha, donde uno, cuando la embala, prioriza el mercado de Europa, porque inmediatamente de embalada la lleva a 0 grado y manteniéndola a 0 grado, como que el hongo no llega a germinar y no llega a tomar la fruta. En el caso de otras variedades, la usamos más para el mercado de Estados Unidos, porque durante todo el proceso de bromurado, la fruta está entre 6, 7, 8 horas entre bromurado y prebromurado a temperaturas altas, donde le da tiempo a la germinación de las esporas de los hongos post cosecha. Entonces, para ese destino, uno busca una variedad que sea un poco más resistente. Bueno, y este video me parecía bastante interesante, incompleto, porque, bueno, en poco tiempo, porque en realidad hay en algunos sitios web de información donde ustedes pueden ver que hay videos donde se detalla todo el proceso productivo del arándano, pero son de 30 a 40 minutos. Entonces, en este videito, en el tiempo que dura, me parece que ya se puede ver cómo es el proceso, ¿no? Más o menos del tema y del transporte. Ahora, en cuanto al almacenamiento, les puedo decir que el transporte para la exportación, se deben tener algunas consideraciones, ¿no? Pero lo más importante y lo que debemos dominar es la cadena de frío, por ahora. Entonces, con eso, culminaríamos ya con el contenido de la clase y ahora les doy el espacio a ustedes para que puedan hacer cualquier pregunta. Y una vez finalicemos el tema de las preguntas, vamos a realizar igual una actividad que nos tiene preparada, que nos tiene preparada Andrea. ¿Ok? Entonces, les escucho. Si tienen alguna consulta o la dejan en el chat, ya saben cómo nos manejamos. No tenemos dudas. Igual si es que hay alguna duda referente a la aula virtual, a cualquier tema de las actividades, pueden igual hacer sus consultas en este momento. Bueno, espero que, como no hay dudas, la explicación sea que todo está bastante claro. Y si es así, me alegra muchísimo. De todas formas, si es que tienen alguna consulta, ya saben que pueden dejarla en el chat. No sé si está por aquí Jacqueline. Bueno, Jacqueline había hecho la consulta de que en qué empresas ecuatorianas estaba produciendo la variedad Legacy.
Entonces, bueno, esto como se queda grabado también, ahí puede revisar. Para conocimiento de todos, EquaBlue es la única empresa que produce a gran escala, o bueno, que no sea experimental, la variedad Legacy en Ecuador actualmente. Eso para que tengan conocimiento. Entonces, sí ha estado Jacqueline. Gracias. Es que no ha estado el nombre aquí en la Sí, pantalla. disculpe. Ya, gracias, profe. No, no se preocupe. No. Gracias a ustedes siempre por sus consultas. Saben que uno también cuando tiene dudas e investiga aprende muchísimo, entonces les agradezco también por darme la oportunidad de crecer con ustedes en este curso. ¿Ya? Listo. Entonces, si Muchas tienen... gracias. ¿Cómo está, don Pedro? Dígame. Aquí pues para saludar y agradecer sobre las clases. La consulta fue, bueno, todo lo que es aula virtual nos van a enviar después, ¿no? El tema del manejo del aula virtual, bueno, aquí está Alejandro ya para que les indique cómo acceder a los contenidos, pero el tema de la matriz que teníamos, de los links a las páginas, de los seguros, sí, igual todo eso, sí, no sé si es que ya se les ha compartido por el chat, ya voy a verificar, también se les va a enviar aquí. Igual aquí, ¿cómo está? Dígame. Y también pedía, pronto, bueno, en su experiencia tenía datos, hecho experiencias sobre los higos, según la parte fenológica de arándanos. Ajá, según la edad. Sí, Sí. verá, don Pedro, hágame un favor. Igual, ¿para qué zona necesitaría ver más o menos cuál es el Otavalo, riego? Para Otavalo, Otavalo. justo para González Suárez. Ya, verá, porque así como tal, valores referenciales del arándano no hay mucho, pero ya voy a consultar en el INAMI cómo está, como les había hecho eso del café en Otavalo, para ver cuál sería más o menos el requerimiento hídrico. ¿Ya? Porque Entonces, eso ya les voy. ya le dañé pues unos arándanos. Quiero comprar más y Sí, sí, para no. claro, verá, para que Sí. tenga así una idea más o menos, chuta, es que para hacerle el cálculo exactito ahí tendríamos que ver algunas situaciones. Pero usted me había dicho que eran más o menos plantitas de 70 centímetros. ¿De cuánto me dijo que eran? De 20, 30. De 20 a 30 centímetros. Sí, sí. Para Otavalo. Y ahí Yo diría seguir que creciendo, o sea, cada vez que crece y si es que tiene, sería mejor, ¿no? Sería uno para ya tener base, iniciativa ya, o sea, para claro, no ajá, seguir es que experimentando, perdiendo. uno así desarrollado, no tengo, pero ya le voy a buscar valores referenciales para Otavalo, porque ahí sí cambia bastante la cosa, ¿verdad? Por la altura y la temperatura. Pero yo le diría que por la edad de las plantitas, sí mínimo debe ser de 1/2 a 1 litro por día. Eso es más o menos. Ya le voy a ver para Otavalo los valores referenciales, ¿ya? Por, Ya, eso sería. Y hay otra pregunta igual de Jacqueline para el tema de las clases en el aula virtual. Ya, todo lo referente al aula virtual ya les va a indicar en este momento Alejandro, para que ustedes puedan tener conocimiento. Y luego ya nos vamos a ir con la actividad. Y pues conmigo les agradezco nuevamente por su presencia. Como les había dicho, esta es una oportunidad siempre para que quienes dictamos los cursos también podamos crecer con ustedes. Nuevamente espero que haya sido de mucha utilidad todos los contenidos que hemos impartido aquí en el curso y estamos a las órdenes siempre. Muchas gracias. Les dejo con Alejito y después con Andrea para la actividad. Gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias, Vane. Reiterarte el agradecimiento por tus clases. Hemos llegado por fin a nuestra última clase y también con una nostalgia, porque ya se terminó. Un poco les voy a resolver las dudas de que estaban haciendo sobre el aula virtual, etcétera. Bueno, ustedes van a tener acceso al aula virtual al menos por un año. No la vamos a deshabilitar, va a estar ahí permanentemente. Si hubiera algún cambio, les notificaríamos por correo. Eh, las clases grabadas como tal, hemos creado una playlist en YouTube que va a estar abierto para que ustedes las puedan ver cuando ustedes quieran. La vamos a hacer pública para que se puedan beneficiar
compartiendo, viendo, etcétera. Entonces no la vamos a privatizar, digamos. Por otra parte, les hemos compartido ya por el chat de WhatsApp algunos documentos importantes. Algunos documentos importantes, por ejemplo, si ustedes ven el chat, ya está compartido un resumen de las clases, unos apuntes que nos ha facilitado la ingeniera Vanessa, la plantilla de Excel. Esta plantilla de Excel estaba llena con los datos numéricos que se habían trabajado aquí en las clases. Sin embargo, sin embargo, le he solicitado a la ingeniera que por favor nos facilite también una plantilla vacía. Por ahora les he compartido esta que se trabajó en las clases. Les voy a compartir la vacía apenas me haga llegar. También les hemos compartido las 9 clases, o sea, las diapositivas como tal. Las hemos unido en un compendio de todas las clases y nos resta hacer algunas actualizaciones de contenido en el aula virtual. Como les digo, el aula virtual va a ser permanente, ustedes van a poder ingresar. De hecho, no van a perder nunca su usuario, van a poder estar entrando cada vez que gusten. Eh, unos dos datos importantes. El sistema como tal arroja la creación de un certificado, pero ese certificado no es el oficial, es, digamos, de pronto una constancia de la plataforma como tal, por defecto, digamos. Nosotros vamos a emitir como entidad y como empresa la certificación de manera más específica, con los códigos de validación, verificación, QRs, firmas, etcétera. Nos queda pendiente una actividad importantísima. Esta actividad es eh, la evaluación final, ¿sí? La evaluación que aplicamos en el primer módulo era una evaluación más o menos para que ustedes se familiaricen con el tipo de preguntas, ver un poco la interactividad, etcétera. Esa prueba como tal no se va a tomar en cuenta porque hubieron unas 2 o 3 personas que tuvieron una dificultad con la plataforma. La que se va a tomar en cuenta es esta evaluación final, que va a estar habilitada desde el día de mañana. Yo les voy a hacer llegar por correo y de pronto por aquí por el WhatsApp, el momento en que ya esté habilitada, ya esté lista. Estamos revisando que no haya fallos, que esté ya lista para poder resolver. Nos basaremos pues en esta evaluación para poder emitir las certificaciones. Pero no se asusten, es una evaluación sencilla, van a ser evaluaciones de opción múltiple, de verdadero o falso, em, de pronto preguntas muy lógicas, digamos, y muy básicas de lo que hemos visto. Y si llegara a haber alguna dificultad con la misma, pues nosotros estamos muy pendientes de ustedes. Las certificaciones que se emitan a nombre de Ñengi como empresa únicamente van a ser las primeras en salir. Estas prácticamente no necesitamos el aval, digamos, del Colegio de Ingenieros, así que les emitiremos lo más pronto. Puede tardar hasta una semana quizás. Y las certificaciones que requieren la validación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Pichincha, esa va a tardar un poquito más en función de lo que se demore el ingeniero Edwin Cáceres, presidente del colegio, en otorgarnos la firma y la validación de estos certificados. Eso puede tardar hasta unos 15 días a partir de que nosotros tengamos el listado de los estudiantes y verificar sus aprobaciones como tal y se les dará llegar a todos por correo de manera independiente. No se preocupen de eso. Por cierto, las clases grabadas van a estar disponibles de por vida. Ya les vamos a compartir el enlace a nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan revisarlas, compartirlas cuando ustedes gusten y nada más. Sé que hay una actividad final que está muy interesante. Les invito a no irse. La ha preparado la ingeniera Gallardo. Ella les va a presentar a continuación esta actividad. Y me parece que es un ejercicio muy chévere que va a decirnos cuánto hemos aprendido de pronto en el ejercicio de estos 5 módulos. Y nada, pues agradecerles nuevamente, decirles que no se salgan del grupo todavía, al menos hasta que tengamos las certificaciones emitidas, etcétera.
y cualquier duda la estoy solventando de manera interna. Y también igual agradecer a los coorganizadores de este curso. Vamos a estar sacando nuevos, ya les informaremos de pronto. Y felicitar también a los estudiantes que han sido becados y que han recibido de alguna manera este beneficio económico de poder estar aquí y poder aprender junto con nosotros. Pues nada, muchas gracias y le doy el paso a Andreita. Gracias, Alejito. Bueno, buenas noches. La actividad de hoy, como dijo Alejandro, es un poco diferente porque simulación que les voy a pasar las indicaciones a este chat. Esta simulación va a estar en un archivo y esto lo van a poder abrir. También ya les voy a pasar el archivo por el chat y por WhatsApp. Entonces, más o menos para mostrarles un poco de cómo funciona, les voy a compartir pantalla. La idea de esto es que, bueno, tienen el archivo aquí y lo van a abrir y directamente les va a pasar a la presentación. En esta presentación les sugiero que no avancen o exploren con los botones del teclado o con los que están abajo, sino con las flechitas que te llevan hacia la dirección. Entonces, aquí ustedes van a ser productores de arándano, les van a dar sus características del rol, les dan los detalles de su producción, qué lote tienen, qué calidad tienen, el volumen y también cuánto les cuesta producir en cada lote. Les dan las características a los mercados que pueden vender, de exportación, de jugos, de supermercados locales. Y aquí ustedes van a poder explorar, digamos, si tienen un lote de calidad media en el que producen 2.000 kilogramos a un coste de producción de $2 y quieren vender a la industria de, por ejemplo, jugos, le hacen clic aquí y les va a salir una respuesta que es decisión poco rentable o muy rentable en algunos casos. Y aquí te sale la explicación del por qué, te hace los cálculos y luego, bueno, regresas. Digamos, otro ejemplo, si quieres vender un lote de calidad baja a un mercado de exportación, va a hacer salir como una simulación que tu fruta ha sido rechazada por temas sobre maduración o cosas así, que es algo común que pasa. Entonces, todo esto ustedes le pueden explorar y, bueno, de ahí pueden, aquí se me salió. Bueno, le pueden seguir explorando y al final también hay una pregunta extra porque, bueno, si se dan cuenta, mercado que menos paga es el de industrias de jugos, que te paga $1 de kilogramo, pero aquí ningún costo de producción es menor de $1 por kilogramo. Entonces, aquí hay una pregunta sorpresa sobre cuándo te conviene vender a $1 de kilogramo. Entonces, aquí pueden hacer clic en cualquiera de estas opciones y les va a aparecer las respuestas. Entonces, de ahí se pueden también terminar la simulación o reiniciarle en este caso. Les voy a dar solo algunas de las recomendaciones que ya les di antes, que primero se descarguen el archivo. Como les dije, ya les voy a mandar estas instrucciones también por WhatsApp. Les voy a mandar el archivo por este chat y por el chat de WhatsApp también. También se lo puedes subir a la plataforma, ya le voy a pasar a Alejo. Y bueno, lo descargas, lo guardas en tu computadora y luego lo abres. Este archivo está modificado de tal manera en la que cuando tú lo abras, se te abra directo en modo presentación y ya puedas interactuar con el juego. No se lo puede editar, por lo mismo que les decía del formato en el que esté el archivo. Una vez que esté abierto, lo que les decía antes, usen el mouse con los clics y las flechas que les direccionan, no el teclado o las flechas que aparecen en la esquina izquierda de abajo. Y bueno, finalmente que les mando el archivo para que lo puedan explorar
con tiempo, pueden explorar varias opciones y ya que lo hagan tranquilamente. Entonces, como les dije, esta es la parte interactiva que he preparado para el día de hoy. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. No sé si quieren agregar algo más, Alejo. Mm, no, si de pronto más bien hay preguntas o eh, alguna particularidad. Parece que no. Entonces, toda la información respecto a certificaciones, evaluación y pendientes va a estar en el chat de WhatsApp. Si hubiera alguna situación, cambios de fecha, novedades, etcétera, pues les estaremos avisando por ahí y les voy a seguir compartiendo los documentos por ese lugar, por ese medio, Y perdón. de pronto tiene el número de la ingeniera Vane, por favor, ¿será posible que me ayude? Ah, claro que sí. Ya se nos fue la Vane. A ver, a ver, claro que sí, don Pedro. A ver, deme un segundito. Vanessa Bisuete. Está bien si le comparto por aquí, por el chat, de pronto para que si alguien más de pronto necesita o quisiera. A ver, Sí, por favor, gracias. con gusto. Igual entiendo que ya está abierta a consultas. Actualmente sé que está brindando asesorías técnicas en Tocachi, cerca de Cayambe, en temas de arándano. Entonces, de pronto le pueden consultar. Entonces, les comparto. Es 9950 9897 6. 09950 9897 6. Ya. Listo. Ya les compartí por el chat de aquí del Zoom. También ya les comparto por WhatsApp. Y listo. No sé si ya lo tiene don Pedro. No lo vi. Más bien puede dictarme, porfa. Claro que sí. Me avisa si ya lo puede apuntar. Ya, ¿Listo? 09. 0995 09 89 76. Ya muy amable. Listo, don Pedro. Más bien gracias a usted y a todos los demás compañeros y estudiantes que han estado con nosotros en este curso. Muchas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Estamos pendientes en el chat y ya les vamos informando cómo seguimos con el resto de pendientes. Gracias. Linda noche. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias.